la tarde, pero también quisiera que con ustedes nos pusiéramos de acuerdo para que el examen sea a la misma hora, a las 17:05 de la tarde. Siempre en modalidad virtual se va a realizar el examen porque así están las instrucciones de las autoridades y mientras no tengamos una información distinta, tenemos que seguir practicando las circunstancias pues que sean virtuales, tanto las sesiones como los exámenes. Hay 50 estudiantes, 50 participantes, incluyéndome a mí, es decir, 49. Tengo reportado que en esta sección se asignaron 86 estudiantes. Bien, vamos a dar unos minutos, todavía quieren ingresar. La sesión de hoy va a ser breve porque solo vamos a hacer algunos comentarios, salvo que ustedes quisieran plantear algunas dudas o algunas inquietudes al respecto de los temas. Con mucho gusto los podemos ampliar, pero creo que la sesión más que todo es de información y un pequeño repaso de los últimos temas. Información, contenido del examen final, información, hora de realización del examen final, información de las pues cuántas preguntas, sabemos que tiene una ponderación hasta de 30 puntos, serán 10 preguntas y la hora que vamos yo creo que con 45 minutos sería suficiente para 10 preguntas, pero eso queda a discreción de ustedes si estiman que son suficientes 45 minutos para responder 10 preguntas con fundamento jurídico, que es donde tenemos que reforzar más todavía, pero vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a eso. Ya vamos a iniciar, va a dar unos minutos porque hay 51, esperemos que ingresen un par más y vamos a iniciar. Mientras eso pasa, yo estoy mandando el informe a coordinación que estamos en la actividad que nos corresponde, porque nos requieren que mandemos un informe de que ya estamos en el periodo de sesiones. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Estoy recibiendo una información del Colegio de Abogados. Va a haber una actividad, vamos a darle ingreso, ¿alguien quiere ingresar? Va a haber una actividad programada por el Colegio de Abogados que se llama la función notarial en Guatemala, responsabilidad profesional y la función notarial en el extranjero. Muy bonitos temas, casi son los temas que nosotros estudiamos acá en los programas. El próximo semestre vamos a ver la función notarial en el extranjero. El punto se llama ejercicio del notariado en el extranjero, pero es lo que el Colegio de Abogados está reforzando en un seminario que está programando para una semana por la mañana. Bien, vamos a iniciar, vamos a primero con alguna información, vamos a activar acá. Ahí está. Buenas tardes, señores estudiantes, qué bueno que estén bien, qué bueno verles. Vamos a ver algunos temas respecto del examen. Ya ahorita al concluir la sesión, ya las notas ya están grabadas, ya están listas ahí solo para publicarlas. Quisiera, vamos a darle ingreso a alguien todavía. Todavía están pidiendo
ingresar. Eso a veces prefiero dar unos minutos ahí para que ingrese. Tania Rubí, por ahí vi que está Tania Rubí, ahí vi en el listado que está presente Tania Rubí. Esto es para felicitarla, fue la nota más alta de esta sección. Ahí está Tania. Pues la Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Tania, la felicito, fue la nota más alta en esta sección. Ya felicité a la otra estudiante también, que fue la nota más alta en la otra sección. Y pues me alegra que hayan aprovechado. Y les digo, vean, hay que aprovechar la virtualidad, porque se acuerdan que sí, ahí la están felicitando. Miren qué bueno, qué solidaridad. El estudiante sancarlista es así, solidario, siempre, qué bueno, felicitaciones, están. Le digo, hay que aprovechar la virtualidad porque cuando es presencial el examen, por el espacio que tenemos, los escritorios no se prestan. Los escritorios tendrían que ser un poquito más amplios para el curso de notariado, pero solo les permitimos sus leyes, porque es muy incómodo. He visto que hasta con las leyes es muy incómodo, porque los escritorios no son tan apropiados para ello, pero para estudiar notariado se necesita un escritorio más grande, pero las condiciones no lo permiten. Pero en su modalidad virtual, ustedes pueden tener todo, sus copias, su bibliografía, si tienen bibliografía, su material de trabajo, por ejemplo, el glosario que hicimos, la hoja de la evolución histórica. Ahí está, una felicitación, qué bueno. Odalis, qué bueno. Bueno, pues qué bueno. La hoja de la evolución histórica, todo, siempre y cuando ya lo hayamos estudiado, lo hayamos leído, pues ya sabemos dónde ubicamos. Y el manejo de la ley, vean, ahí tenemos falencia en el manejo de la legislación. Tenemos que adaptarnos a poder manejar los preceptos jurídicos para poder fundamentar nuestras respuestas. El sistema que vamos a utilizar para el final es lo mismo. Entonces, ¿qué va a venir en el examen final? En el examen final va a venir el 60% de las preguntas es sobre los temas que no han sido examinados. No hemos examinado el documento, no hemos examinado el protocolo, no hemos examinado la eficacia jurídica del instrumento público. Creo que esos son los temas que no hemos examinado, pero hay otros temas que hay que reforzar. Hay que reforzar otros temas que también va a ser el otro 40% de las preguntas. Es decir, que 6 preguntas vendrán del documento, de la eficacia, del protocolo, y 4 preguntas serán del resto del programa. No vamos a evaluar evolución histórica. Ese punto ya no lo vamos a evaluar. Es que a veces la historia no sirve como saber los antecedentes, cómo surge la función del notario, que en otras civilizaciones también existieron. En los mayas también hubo funcionarios, y el escribano de los mayas se llamaba Tacuilo. Entonces sí, también eso nos sirve para poder saber algo sobre cómo surge toda esta función que nosotros en nuestra época vamos a desarrollar. Les proponía que el examen empezara a las 5 de la tarde, para que ya estemos un poquito más relajados, especialmente por las ondas de calor que hay. Creo que si empezamos a las 2 o a las 3 estamos un poco acalorados, pero a las 17 horas, dar 45 minutos para responder 10 preguntas que tienen una ponderación de 3 puntos. Si la respuesta es completa, si la respuesta es correcta y si la respuesta tiene el fundamento jurídico correspondiente. Porque a veces me consignan un artículo que no corresponde. Entonces sí, eso tiene que hacer que el fundamento jurídico sea el apropiado. Bien, quienes van a pedir revisión de examen están en su derecho a hacerlo, que yo creo que ahora sería un poco injusto pedir revisión de examen porque tuvieron todo al alcance, tuvieron su bibliografía, sus copias, tuvieron sus códigos, todo lo tuvieron al alcance. Y estaban en un lugar más cómodo. No es lo mismo allá en la facultad, donde muchas veces las condiciones no se prestan para estar cómodo, para poder estar en un lugar apropiado y poder resolver el examen. Entonces, pero es un derecho que lo regulan los reglamentos de la facultad, y que quien quiera pedir revisión de examen lo puede hacer.
3 días, publicamos hoy notas. El jueves sería el último día para que ustedes puedan solicitar su examen. Sí, Daniel, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Sobre ese Buenas tema, tardes. yo pedí revisión del primer examen y se me asignaron 2 puntos más de los que tenía, pero no aparecen en la nota publicada. Permítame. ¿Cuál es su número de carnet? Aquí tengo el listado, de una vez lo veo. ¿Cuál es su número de carnet? 2023 01800 2023-01. 800. Permítame, aquí te lo estoy ubicando. Aquí tengo el listado. Telón Córdoba. Sí, Bien. Le aparecen 8 puntos. Yo le hice revisión y usted me dice que le faltan 2. sí. Bueno, muy bien. Lo voy a corregir y entonces antes de publicar las notas, lo voy a corregir y los voy a agregar para que cuando ahorita suba las notas ya van a ir los 2 puntos que le debo. Y disculpe si no se los asigné en su oportunidad. Muy bien, gracias. Le escucho, Valesca, Noemí. Licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Licenciado, yo para decirle que le escribí al correo que nunca me llegó el correo de la primera revisión de examen, del primer parcial. Entonces le escribí y nunca me llegó el correo para hacer la revisión. Usted me escribió, viste que le escuché un poco con eco. Si se pudiera acercar más a su micrófono y hablar más fuerte, por favor. ¿Ahí? Sí. ¿Qué es lo que me plantea? ¿Sí? Que le escribí por correo para solicitar la revisión del primer examen parcial porque estuve atenta y nunca me llegó el correo para la revisión. No le di revisión. No. Permítame. ¿Cuál es su número de carnet? 2023-01 321. 2023-002. 01. 01. 321. Las últimas cifras no se las escucho. 2023-01 300. 21. 21. Es Fajardo Valesca Noemí. Sí. No le di revisión del primer. No. Bueno. Entonces le voy a pedir favor de que esté pendiente. Le voy a mandar un correo. Yo busco su correo electrónico en la nómina que tengo. Le mando un correo y le digo, yo le doy su revisión todavía. Eso no hay ningún inconveniente. Gracias, yo le doy su revisión. Ya lo anoté acá. Bien, por eso es muy importante que tengamos comunicación. Ven, para que ustedes se expongan y digan, yo prefiero que las cosas me las digan a mí enfrente, para que yo pueda resolver el asunto. Así creo que es la mejor manera. Cuando somos abogados sabemos que tenemos derecho de defensa. Bien. A ver qué dice Angeli. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Quería consultarle, ¿no hay alguna posibilidad que se haga el examen final con 15 preguntas para que cada una tenga el valor de 2 puntos? Wow. Licenciado, para mí que están bien las 10. Sí. Creo que son 10. Lo que puedo hacer es darles, ofrecí 45 minutos, les puedo dar 1 hora. Sí. Ilic. Sí, mejor 1 hora. Eso le puedo hacer, 1 hora. En lugar de los 45 minutos a las 2 secciones, pues, les doy 1 hora para que lo respondan cómodamente, con sus leyes, con sus copias, si tienen apuntes. 1 hora. Bueno, Pablo, muy bien. Bueno, otro asunto que es muy importante y que me duele un poquito, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Solo voy a enviar variante de examen final a quienes hayan hecho la variante del examen final. Del examen y 10 preguntas que ustedes la van a manejar porque ¿qué es lo que 60% del documento? ¿Qué vimos del documento? Vimos la definición de documento, qué es documento, vimos cómo se clasifican por distintas formas.
soporte, si es de papel, si es de madera, si es de piedra, si es electrónico, ese es el soporte del documento. Vimos también por su contenido, si es académico, si es científico, si es de carácter religioso, si es de carácter político, todo eso lo vimos por su contenido, cómo puede clasificarse el documento. Por su forma de escritura también vimos que puede ser por alfabeto, puede ser por signos. Todavía les cité si alguien escribía taquigrafía, yo no sé si todavía reciben ese curso de taquigrafía, pero son signos. Y lo que más nos interesa a nosotros y lo que más hay que ponerle énfasis es la clasificación de los documentos por su autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que realiza el documento? Y vimos que por su autor los documentos se clasifican. Es un documento privado. La legislación lo menciona. En los medios de documentos privados. En el Código de Notariado, en el artículo 64 del Código de Notariado, documentos 64 del Código Civil también se mencionan los documentos privados. En la Constitución Política de la República, en el artículo 29 y 30, se mencionan los documentos privados. Entonces vemos que los documentos privados, ¿alguien quiere ingresar todavía? Lo único es que lo de las... el Sebastián viene por ahí también. Qué bueno. Qué bueno que está con nosotros, licenciado Sebastián. Eli, le escucho. Licenciado, no sé si soy solo yo, pero se le está entrecortando mucho. No logro entenderle. No, si me puede hablar más fuerte, por favor. No se le escucha, licenciado, está entrecortado. Bien. Ya. Ahorita veo. Miren que he tratado de cambiar. Muy bien. Bueno, veamos ahí si me escuchan mejor ahí. Vamos a tratar de ver. Ya vinieron a revisar esto, ya cambié de lugar. Hoy estoy en otro lugar, entonces ya he tratado de tomar las medidas para que no tengamos problema de eso, pero voy a tener que corregir o cambiar de empresa para el próximo semestre, porque si seguimos así, tenemos que tomar medidas sobre el caso. Bien, les decía que los documentos privados, ¿alguien quiere ingresar todavía? Que los documentos privados tienen regulación jurídica. En el artículo 1574, que creo que es el que más nos conviene a nosotros, se regula que se puede contratar por documento privado. ¿Qué es un documento privado? Un documento privado es el que es redactado por las personas que intervienen en el acto, en el contrato, en el hecho, en las circunstancias que se van a hacer constar en el documento. Eso es un documento privado, el que redacta la persona que interviene o un tercero. Un tercero que puede redactar el documento privado cuando las personas no tienen los conocimientos o no tienen la facilidad de poder redactar o escribir, buscan a un tercero para que pueda redactar el documento privado. El notario puede redactar documentos privados. En el artículo 109, creo que es numeral 13 del Código Notariado, ahí encontramos que el notario tiene derecho a cobrar honorarios por la redacción de minutas. La minuta son proyectos de escrituras. Creo que tal vez vimos el minutario. En Guatemala el notario no tiene minutario, pero en otros países sí se regula el minutario. Es una minuta, es un proyecto, es un borrador, instrumento público. Pero también están los documentos privados. En el notario cobrar un documento privado, es decir, el notario puede redactar un documento privado. Aquellos contratos que no
es necesario que consten en escritura pública, se pueden redactar en documento privado. Yo les decía la vez pasada, y se los reitero hoy, hagamos en el Código Civil, tomemos nuestro Código Civil, rayémoslo, el código es para rayarlo, para hacerle anotaciones, pero redactemos en el Código Civil, busquemos cuáles son los contratos solemnes, los que son calificados como solemnes por la ley. Y ahí tenemos la renta vitalicia, tenemos el mandato, tenemos la donación entre vivos. Buscamos cuáles rayamos. ¿Por qué lo vamos a subrayar? Porque para su validez la pública. Entonces ya tenemos, nosotros ya sabemos, y eso nos va a servir para el próximo semestre. Porque en el próximo semestre no solo vamos a anotar que sea solemne, sino que vamos a anotar qué impuesto cubre. No quise que entráramos a los impuestos porque pensé que es recargar mucho los temas y las evaluaciones. Pero en el próximo semestre tenemos que ver los impuestos que van a cubrir los contratos que podemos autorizar como notario. La legislación no exige que para su validez sea en escritura pública, se puede redactar en documento privado. Ustedes ven los contratos del Código Civil y ahí le van a anotar o una marquita que es contrato solemne. Saben ustedes que comercio podemos buscar en el Código de Comercio, podemos buscar cuáles son los contratos solemnes que deben de escritura pública. Y el otro grupo, que son los contratos que deben inscribirse en los registros, pero aquí sí hay bastantes, aquí sí son más. ¿Qué contratos se inscriben en el Registro General de la Propiedad? Se inscriben en el Registro de Personas Jurídicas, o en el Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, o en el Registro Mercantil, o en el Registro Electrónico de Poderes. ¿Qué contratos se inscriben? Entonces, tenemos dos grupos. Los calificados como solemnes y los que deban de inscribirse en registro público deben de constar en escritura pública. Si no se inscriben en registro público, si no es solemne, lo podemos redactar en documento privado. Entonces, eso vamos a tener ahí para tenerlo presente cuando se puede redactar en documento privado un contrato. Ahora, hay contratos, hay negocios jurídicos, hay declaraciones de voluntad, ¿sí? Tanto los contratos como las declaraciones de voluntad, como el testamento, la donación por causa de muerte, la identificación de persona que está en el artículo 5 del Código Civil, la declaración jurada para cambio de nomenclatura que está en el 1131 del Código Civil, son declaraciones de voluntad, porque solo va una persona. Porque acordémonos que el 1517 no es contrato, es negocio jurídico, una declaración jurada. Entonces, esas van a ser las diferencias que vamos nosotros a ir aplicando. Y vimos también que hay documentos por su autor que se clasifican en documentos privados y que el documento privado tiene una clasificación. Y esa clasificación la encontramos en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil y la encontramos también en el artículo 64 del Código, la clasificación. Documento privado con firma legalizada. Documento privado sin firma legalizada. Y documento privado reconocido ante juez. Entonces son tres categorías de documentos privados, ¿sí? Con firma legalizada, sin firma legalizada y reconocidos ante juez. Esos son los documentos privados. Los documentos públicos. Los documentos son extendidos por funcionario, empleado público y por notario. Tres personas, tres elementos personales
que extienden documentos públicos. Funcionario público, empleado público y notario. Entonces ahí tenemos, eso está regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí están los tres funcionarios que extienden documentos públicos. Ahora, para diferenciar el documento público que extiende el notario, se le va a llamar instrumento 29 del Código de Notariado. Los instrumentos públicos contendrán, ahí está el fundamento jurídico. Entonces, documento autorizado por un notario, producido para probar, sirve de medio de prueba, produce fe y hace plena prueba, producido para contratos, aquellos negocios jurídicos que para su validez deben de constar en escritura pública, para solemnizar y para asegurar la eficacia de sus efectos. Tres elementos del instrumento público. Asegurar la eficacia de sus efectos porque constituye título ejecutivo. En el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que el testimonio de la escritura pública constituye título ejecutivo. Y en el mismo 327, en los numerales 3 y numeral 5, se regula que el documento privado con firma legalizada, ese es el instrumento público, la auténtica, la legalización de firma, es título ejecutivo. Y en el numeral 5, el acta notarial de saldo deudor. Entonces vemos la escritura pública a través del testimonio y las actas notariales constituyen títulos ejecutivos. Por eso es para asegurar la eficacia de sus efectos. Porque si las personas no cumplen con los derechos o con las obligaciones que convinieron en el instrumento público, se puede acudir al juez, para obligar a aquel que no ha cumplido. Ya que tenemos ese panorama de los instrumentos públicos, se recuerdan que lo primero que empezamos a ver era cuántos instrumentos públicos autoriza el notario. Vimos que son 7 instrumentos públicos que el notario va a autorizar. Tenemos la escritura matriz, el acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, acta clausus, no hay más. Ahora, 7 que hicimos, al principio los hicimos todos desordenados, pero ahora los agrupamos, vamos a hacer 2 grupos. El grupo de los instrumentos públicos que se autorizan en el protocolo. En el artículo 8 encontramos la definición de protocolo, en el artículo 8 del Código Notariado, definición jurídica, porque doctrinarias hay una serie de definiciones, pero la definición jurídica está en el artículo. Vamos a ver que el artículo 8 y el artículo 9 del Código de Notariado regula qué instrumentos públicos forman el protocolo. Y vamos a encontrar la escritura matriz, el acta de protocolación y la toma de razón de legalización de firma, artículo 8 y artículo 9. Pero eso fue en 1947, cuando entra en vigencia el Código de Notariado. En 1964, el 1 de julio, alguien quiere ingresar todavía. El 1 de julio de 1964 entra en vigencia el Código Civil y se ha regulado en el artículo 962 del Código Civil, que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Para comprender bien este artículo, es recomendable leer del 956 al 962. Es recomendable porque ahí vamos a encontrar por qué
por qué debe el notario transcribir esa acta notarial en el protocolo. Es una transcripción. En el examen técnico profesional lo confunden con protocolización. No es protocolización, es transcripción. Quiere decir copiar textualmente lo que está en el acta notarial, copiarlo textualmente al registro notarial, ¿sí? Bien, ya que tenemos eso, ahora vamos a ver el soporte. 4 instrumentos, los que van en protocolo, en el registro notarial, se redactan en papel sellado especial para protocolo. Y los que van fuera del protocolo, como ya tenemos 4 que van dentro del protocolo y vimos que eran 7, nos faltan 3. El acta notarial. Ese va fuera del protocolo, el acta notarial. Otro que va fuera del protocolo es la auténtica o legalización de firmas. Y el tercero, para completar los 7, es la opciones de documentos, ¿sí? No Entonces, se le ahí escuchó tenemos, lo vean, último, está en licenciado. el artículo 54, el otro que va es de documentos y están regulados en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado. Ahorita necesitamos saber esto, porque esos son temas de Notariado 2. Si ustedes se adelantan y ven su programa de Notariado 2, allá redactar una escritura, una auténtica, un acta notarial, eso nos toca en Notariado 2. Pero tenemos que tener la base para poder. Bueno, yo estoy tratando, le voy a subir volumen a esto entonces, porque vamos a ver si es el volumen. Les decía, voy a tratar de acercar el micrófono. Bueno, les decía que eso es en cuanto al tema de los documentos. ¿Cómo llegamos del documento simple, el documento privado, sin firma legalizada, que es un documento simple, hasta el instrumento público? Ustedes han visto esos formularios que venden en las librerías, que son recibos. Cuando una persona recibe una cantidad de dinero, da a cambio un recibo como documento que acredite que se pagó esa cantidad de dinero. Muchas veces se dan esos recibos, a veces en forma provisional, o a veces se dan como un negocio que no tenga mayor trascendencia en cuanto al valor. Entonces, eso se va a hacer un documento privado. Ustedes ven que tiene un documento privado. Tiene el lugar que recibe el dinero, el nombre de la persona que da el dinero o la firma de quien recibe el dinero y la fecha. Eso es lo que tiene un documento privado. Entonces, en cuanto a los documentos privados, vimos eso. Depende que se cumplan los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Por eso cuando vimos la clase de nulidad, vimos que hay nulidad de forma. Se omite un requisito de forma. Todo lo que no esté en las cláusulas es de forma. Lo que forma parte de las cláusulas es de fondo. Porque el fondo es lo que conviene en las partes, en el lugar de pago. Ponen de acuerdo. ¿Y dónde voy a hacer el pago? Lo puedo depositar, se lo puedo llevar, lo puede venir a traer, se lo puede enviar por algún sistema. Es decir, eso es lo que conviene en las partes. Eso es el fondo. ¿Cómo se va a garantizar el cumplimiento de la obligación? Si se va a garantizar confianza o confiador, si se va a garantizar con hipoteca, ¿cómo se va a garantizar el cumplimiento? Esas son cuestiones de fondo. Y por eso hay nulidad de forma y hay nulidad de fondo. Porque cuando se acuerdan, cuando les pregunté las clases de nulidad, muchos me dijeron absoluta y relativa. Sí, está bien, está correcto. Pero primero es nulidad de forma y nulidad de fondo. Y la nulidad de fondo puede ser absoluta o puede ser relativa, si puede ser ratificada.
Entonces, esos son los elementos que necesitamos. Y ahí vamos a ver que el protocolo tiene dos partes, la parte instrumental y la parte documental. En el artículo 8, cuando lo leemos, dice el protocolo es la colección ordenada de escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y demás documentos que el notario registra, porque es un registro. Artículo 30 de la Constitución Política de la República. Y demás documentos que el notario registra. ¿Y cuáles son esos documentos que el notario registra? Uno, la razón de cierre, que está en el artículo 12 del Código de Notariado. Dos, el índice del protocolo, que está regulado en los artículos 15 y 16 del Código de Notariado. Y por último, tenemos los atestados que están regulados en el artículo 17 del Código de Notariado. Es decir, la parte instrumental, los instrumentos públicos, que son 4, y la parte documental, que son 3, razón de cierre, el índice y los atestados. ¿Cuándo se cierra el protocolo? Perdón, ¿cuándo se abre el protocolo? No hay fecha. Lo podemos abrir en cualquier mes, cualquier día del año. Día hábil, día inhábil. Si es testamento, puede ser en horas inhábiles. Si es escritura pública de compraventa también, de compraventa de inmueble, también puede. Lo que sucede es que el testamento hay que consignar la hora, igual que la donación por causa de muerte. Artículos 42 y 44. Hay que consignar la hora. Entonces, les digo, pues son hábiles. Pero el notario ejerce su función las 24, los 365 días. No tenemos horario. Área, podemos actuar en todo el territorio nacional. Entonces, por eso, las dos partes, cuando se abre, no hay fecha. En marzo, cumplen su colegiación profesional, registran su firma, su sello, su título en la Corte Suprema. Abril o mayo ya están ustedes ejerciendo el notariado y pueden abrir protocolo. Ahora, ¿cuándo se cierra? Sí. Cuando se cierra, sí tenemos fecha. El artículo 2 se regula, se cierra el 31 de diciembre o antes. Y cuando uno lee antes, se pregunta, bueno, ¿y por qué antes? ¿Por qué causa se podrá cerrar antes? Entonces vamos a ver que se puede cerrar antes si el notario si el notario asume un cargo público donde va a devengar sueldo del Estado a tiempo. Se puede cerrar antes el protocolo por estar inhabilitado. Esa es otra causa, por estar inhabilitado. Entonces vemos que todas esas circunstancias son las que tenemos que tener presentes y que están reguladas en el Código de Notariado. Eso sería lo que más énfasis vamos a poner, y tal vez hay algunos otros elementos más, pero sí quisiera que usted, y también unos 2 días antes del examen podemos hacer un repaso viernes, el miércoles a las 6 o a las 7 de la noche, si ustedes lo deciden, con la otra sección acordamos 1 hora, pero sería bueno las 2 secciones a la misma hora, a las 6 o a las 7. Todos los que quieran participar pueden participar. Lo único es que solo les voy a enviar variantes, pero para poder hacer un repaso, pero que usted, no que yo venga a explicar otra vez, porque los sábados estamos en un curso de preparación de privado. Digo, yo no vengo a darles clase, yo vengo a escuchar sus preguntas y sus dudas y sus comentarios y sus observaciones para que nos quitemos esas 1 al notariado 4. Entonces aquí ya solo de venir a evacuar dudas. Y lo mismo vamos a hacer en el repaso, donde solo vamos a disipar las dudas que podamos tener, o pues yo creo que como yo sé que todos, la mayoría por lo menos, pues tiene un amigo, un pariente, un conocido que es notario, también pueden
ayuda ahí, un consejo, una referencia al respecto de los sentidos. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna duda. Yo en unos minutos solo voy a corregir una nota que aquí me dicen que no agregué 2 puntos de una revisión que practiqué. Voy a corregir la nota nada más y yo subo sus punteos. Quien pues ejerza su derecho de revisión, pues, me envía la solicitud por el correo donde recibieron el enlace de sesión de hoy y yo les programo la revisión de examen en la forma que hicimos las anteriores, con cámara abierta, y les mando un correo por la noche para que ustedes ya hayan terminado su jornada. Las preguntas, comentarios. Lamento mucho el fallo de la plataforma, de que no, a veces se interrumpe, a veces se corta, no sé, he tratado todo lo posible, pero esperemos que para el próximo semestre esto se haya podido pues arreglar, ¿verdad? Y espero contar con ustedes también para el próximo semestre. A ver qué dice Angeli, le escucho. Licenciado, solo con una consulta, ¿estaremos manejando la misma plataforma para realizar el examen final o sería por otro medio? No, por correo. Por correo. Para realizar el examen final. Sí, estoy pendiente de eso porque con otra sección tuve un poquito de problemas con la plataforma, pero el día del repaso que hagamos yo les informo. No hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones, pues yo les deseo éxitos en sus exámenes, les deseo lo mejor. No me despido porque yo me imagino que seguimos el próximo semestre, ¿verdad? Para continuar con el notariado 2. ¿Cuándo va a ser el repaso, por favor? Perdón, Giovanni, no lo escuché. No, será el repaso. Será el miércoles previo al examen. El examen es viernes, sería el miércoles, el 29 es el examen, sería 27. Miércoles 27. Ustedes me dicen si a las 6 o a las 7 de la noche. En la otra sección acordamos 7 de la noche. Pues, si a ustedes les parece la hora, igual creo que puedo mandarle el enlace a la... Bien. Muy bien, a las 7, está bien. A las 7 vamos a hacer la última reunión antes del examen final.